Siempre con cada uno de nosotros. Damos siempre gracias al Señor por su buena voluntad para con los hombres, y por ello le alabamos y le glorificamos a ese Dios maravilloso. En esta mañana, amados en el Señor, vamos a estar hablando, y el tema, el cual pues utilizo para presentar el mensaje, tal vez sea de conocimiento de nosotros, porque en algún momento en nuestra vida lo hemos hecho. Hemos experimentado el habernos comprometido con algo. Por ello es que es de nuestro conocimiento. Porque en algún momento en nuestra vida nosotros hemos hecho un compromiso. Entonces, ¿cómo nos ha ido? ¿Qué beneficios, qué ventaja nos ha dado el que en algún momento nosotros nos hayamos comprometido? ¿Verdad? Y recuerdo, hermano, que cuando yo me retiro de mi trabajo, aunque siga trabajando, porque tengo una jefa que siempre me pregunta, mi jefe, el dueño, yo era gerente de planta, de una planta de producción de folding carton, de cartones, ¿ok? Y mi jefe siempre me decía, Álamo, siempre hay que dar la milla extra. Y yo bien peculiar, siempre le decía, el tanque de gasolina de tu carro está lleno. Y me decía, ¿por qué tú siempre dices eso? ¿Por qué tú siempre me contestas de esa forma? Porque uno no puede dar. Uno no puede exigir lo que no da. O sea, tú me dices a mí que hay que dar la milla extra cuando se supone que tú seas ¿qué? Puede ser el ejemplo, ¿verdad que sí? Y por eso yo te digo, para que aprendas que si el tanque de gasolina de tu carro está lleno, porque aquí el que no da la milla extra eres tú. Así que tú no tienes para decirme a mí que yo dé la milla extra. ¿Ok? Vamos a comenzar. ¿A qué hora yo llego? ¿A qué hora yo llego al trabajo? Si yo soy el cabro de la planta, ¿a qué hora llego? Primero que todos los empleados, ¿verdad que sí? ¿A ti te ha llamado alguien y te haya dicho que yo no he abierto la planta? No, ¿verdad que no? En 18 años que trabajé ahí. Dime cuándo yo falté. Dime. ¿Cuántas veces tú me llamaste diciendo que no podías venir? Y a veces me decía, tú tienes algo de razón. Le dije, lo que tú eres un fenómeno. Algo de razón por no decirme que yo tengo razón. ¿Ok? Así que entonces nosotros hacemos compromisos, naturalmente, pues yo recibía un buen sueldo y yo estaba comprometido con mi trabajo, y yo le decía a él, yo trabajo los días de mi servicio, yo trabajo hasta las 4 de la tarde, llueve, truene o ventee. ¿Ok? Así que los días de servicio en la semana, a las 4 de la tarde yo estaba montado en mi guagua y yo me iba. Y llegando a mi casa siempre me llamaba él o me llamaban empleados para situaciones y qué sé yo ni qué. Pero yo establecí eso porque ese fue mi compromiso. Ese fue mi compromiso. Y las veces que entonces, muy pocas veces que hubo situaciones que yo tenía que salir temprano, pues nunca se atrevió a decirme nada que no fuera, vete y resuelve. Me llamaba, resolviste, te estás preocupando. Muy bien, pero eso es porque yo te doy. ¿Ok? Así que, amados en el Señor, no es nuevo para nosotros el que escuchemos que nos hayamos comprometido con algo. Así que todo creyente, todo cristiano, tenemos que, número uno, tenemos el compromiso de hablar ¿qué? Del amor de Dios.
Hablar del amor de Dios. ¿Y por qué entonces, hermano? Esa debe ser la prioridad mayor en nosotros, hablar del amor de Dios. ¿Qué hemos recibido nosotros de aquel a quien ninguno de nosotros puede decir, sí, amamos a Dios, pero sí, amamos a Dios, usted sabe por qué? Porque Dios nos amó. Porque la expresión más grande de Dios, siendo su naturaleza misma el amor, ¿qué usted puede decir de esa expresión en su vida? A esas alturas. Hay hermanos que tal vez aquí, yo no sé el tiempo que llevan los hermanos, pero me imagino que llevan 20, 30 años, qué sé yo ni qué, hermano. Y hay quien puede llevar más también, hermano. Pero en ese tiempo, o puede llevar menos, en ese tiempo, hermano, ¿qué nosotros podemos decir para nosotros, hermano? Como hacer, ¿verdad?, un examen de retrospección para dentro de nosotros, a ver cómo estamos nosotros, ¿verdad? ¿Qué señales nos da nuestro cuerpo? Que si los riñones, que si el hígado, que si el páncreas, que si el corazón, que si el colesterol, que si los triglicéridos, que si el ácido úrico, o el ácido biúrico también. ¿Qué señales nos da, hermano? Porque cuando nosotros tenemos dolor en la espalda baja, hermano, son dos cosas y respondemos a ello. O tenemos una situación en los discos o tenemos una infección, hermano. Y el cuerpo nos avisa. El cuerpo nos avisa cuando algo no está funcionando. ¿Ok? Entonces, hermano, ¿qué podemos decir nosotros? Habiendo recibido nosotros la grandiosa y maravillosa expresión de la naturaleza de Dios. Hermano, el apóstol Pablo le decía a los gentiles que ellos vivían alejados de Dios, alejados de los pactos de Dios, y por ende no había esperanza en ellos. Y Pablo le dijo a los efesios que él fue recibido, y a los filipenses que él fue recibido a misericordia. Así que cuando nosotros, hermanos, recordamos lo que éramos en un momento dado versus lo que somos ahora, ¿cuántas cosas podemos decir? Porque las hemos recibido, hermano. Porque las hemos recibido. Cuando Jesucristo fue a casa de Marta y María, hubo una queja. Lázaro había muerto. Al Señor le dijeron que ya hacía unos días que él había muerto. Y es de ya, o sea, el olor. En otras palabras, si cuando tú venías a Betania, tú venías aquí, y cuando más te necesitamos, tú te tardaste en llegar. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? ¿Acaso tú no amabas a a Lázaro? ¿Acaso tú no nos amabas a nosotros? Y cuando más te necesitamos, tú no estabas aquí. Pero había una razón por la cual nosotros escuchamos que Dios nunca llega tarde, siempre llega a tiempo. ¿Qué sucedió, hermano? En esa dique espera de Marta, reclamándole al Señor. En el camino había una mujer que hacía 12 años que tenía un flujo de sangre. Hermano. Y Jesús hizo algo maravilloso en la vida de esta mujer. Esta mujer había gastado todo lo que tenía. Y un día dijo, si quiera tocar el manto de Jesús, quedaré sana.
Y esta mujer temerosa fue y tocó el manto de Jesús. Y Jesús dijo, me han tocado. Y los incrédulos que andaban con él, sus discípulos, le dijeron que si cómo es que no te han tocado, si tanta gente que hay aquí. Pero Jesús le dijo, no, me han tocado. ¿Sabe por qué? Porque virtud ha salido de mí. Y cuando Jesús se voltea y dice, ¿quién me tocó? Aquella mujer dijo que había sido ella. Jesús sabía quién le había tocado, hermano. ¿Y qué sucedió? Al instante, el flujo de sangre desapareció. Así que sucedió para que Cristo fuera glorificado en la vida de esta mujer. La hija de Jairo había muerto. Y le dijeron a Jairo que no molestara más al maestro porque su hija había muerto. Y Jesús le dijo a Jairo, ten fe. Y cuando llegaron a su casa, había un llanto porque la niña había muerto. Pero Jesús dijo que la niña no había muerto, ella dormía. Y Jesús fue a la habitación y dijo, Tabita cumi, a ti te digo, niña, levántate. ¿Y qué sucedió, hermano? La cogió en sus brazos y fue y la presentó para que él fuera glorificado, hermano. Así que vemos, hermano, cuando Jesús va a casa de Lázaro, Jesús lloró porque le amaba. Porque le amaba. Y alguien dijo, mira cuánto le amaba. Mira cuánto le amaba. Y ahí es cuando Jesús entra, hermano, y Marta le dice al Señor que hacía 4 días que Lázaro había muerto. Y él de ya, o sea, ¿por qué te tardaste? ¿Qué sucedió? Si era tu amigo, tú le amabas, pero cuando más te necesitó. Y Jesús le dice a ella, ¿recuerdan ustedes, hermano? Te he dicho que los que creen en mí, aunque estén muertos, vivirán. ¿Lo habrá creído? Porque cuando Jesús iba allá, ella estaba en sus afanes, ¿verdad que sí? En sus afanes siempre. La duda estaba ahí. Pero para que toda duda fuera despejada, Jesús dijo que la piedra fuera removida. Pero ¿a quién iba dirigida la expresión de que esa piedra tenía que ser removida? Si él conocía el corazón de Lázaro y conocía el corazón de Marta y de María. Y la piedra tenía que ser removida de Marta. Y Jesús le dijo, para que Marta entendiera, que solamente por medio de su intervención el problema del ser humano es resuelto. Le dijo, Lázaro, levántate y ven fuera. Desatadle. ¿Y cómo le vieron? Le vieron vivo, hermano. Así que entonces, después de aquella experiencia, ¿de qué hablaría entonces Marta, María y Lázaro en el tiempo que vivieron? Porque ella vio cómo Dios se glorificó en medio de la necesidad, en medio de un problema que se suscita en la persona de quien realmente necesitaba, y que Jesús le dijo, la que está muerta eres tú. Tú eres la que está muerta, tú eres la que necesitas la metamorfosis en tu vida, el cambio. Tú eres la que lo necesitas. Así que entonces, amados en el Señor, cuán comprometidos estamos tú y yo por la causa de Jesús. Cuánto compromiso nosotros tenemos, hermano, por esa grandiosa obra que Jesucristo hizo en nosotros. ¿Seremos agradecidos, hermano? ¿Seremos agradecidos? Yo le decía ahorita que Pedro le dijo al Señor que estaba dispuesto a morir por él. Y Jesús le dijo a Pedro, Pedro, antes que el gallo cante, 2 veces tú me negarás.
¿Y qué habrá sucedido cuando Pedro escuchó el cantillo del gallo? Cuando escuchó el cantillo del gallo, el primero, cuando escuche el segundo y el tercero, hermano. Pero esa situación Pedro la resolvió frente a quienes él negó a Jesucristo. Y le dijo, estando ante el concilio con Juan, en Hechos, el capítulo, del capítulo 4 en adelante: juzgad vosotros si es lícito obedecer a los hombres antes que a Dios. Porque no dejaremos de decir y de hablar las cosas que hemos visto y oído. Así que Pedro, usted vio que cuando estuvo preso en Hechos el capítulo 13, con su amigo, con su hermano, ¿qué sucedió? El ángel sacó a Pedro, pero a Jacobo lo decapitaron. Y cuando fue a casa donde estaba la iglesia reunida orando, y Pedro fue y hizo, y cuando aquella muchachita llamada Rode abrió la puerta y vio a Pedro, se sorprendió, hermano. Pero si ellos estaban orando, amados en el Señor. Así que entonces, amados, para poder nosotros llegar a donde estamos, es necesario que podamos entender que por causa de ese amor maravilloso de nuestro Dios, estamos aquí. Porque Dios es amor. Ahora bien, hermano, vaya conmigo, léalo en Filipenses el capítulo 2, versículo 5, para ver si nosotros somos capaces de poder entender, hermano, lo que el Señor hizo por nosotros. Porque usted lo va a leer ahí, hermano. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y estando en la condición de hombre se humilló, pero recibió un nombre que es sobre todo nombre, en el cual se doblará toda rodilla en los cielos y en la tierra. Así que cuánto amor, cuánta misericordia, cuánta bondad, hermano, en esa expresión de Filipenses capítulo 2, cuando habla acerca de la humillación y la exaltación de Jesucristo. Así que entonces, hermano, nosotros, es importante, hermano, es importante. Pedro decía que cuando él era niño, a él lo ceñía a otro, ¿verdad que sí? Llegó un momento donde él se ceñía a él también, pero llegó un momento donde otro fue necesario que lo ciñiera. Así que esa es una actitud nuestra, amados en el Señor, de dependencia, cuando queremos hacer y que nadie haga por nosotros, hermano. Pero es necesario, hermano, es necesario que en el lugar donde nosotros vivimos, esa gran nube de testigos que nos asedia, debe ver en nosotros algo diferente. Lo que no ve en el mundo, lo debe ver en nosotros. Porque estamos en el mundo, pero no somos del mundo, hermano. Estamos en el mundo, pero no somos, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿De dónde esperamos? A nuestro Salvador, hermano. Así que entonces, dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8, que el que no ama, mire eso, hermano, el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor.
Usted sabe lo que es la ley del talión. Ojo por ojo y diente por diente. Habrá gente todavía que de esa manera funciona. Si me la haces en mi reino, tú no entras, como si tuvieras un reino. Entonces, hermano, nosotros, siendo hechura suya, somos una manifestación del amor de Dios, del verdadero amor de Dios, porque Él nos amó. Porque Él nos amó. Entonces, ¿qué espera? ¿Qué espera Dios de nosotros, hermano? Que podamos dar por gracia lo que por gracia hemos recibido, amados en el Señor. Lo que por gracia hemos recibido. Mis amados. Yo atravesé por una experiencia maravillosa, hermano. Yo tuve 3 tíos que murieron uno detrás del otro. Seguidito. ¿Y sabe lo que sucedió, hermano? Para bien. Que en los 3 funerales, quien habló, y en los novenarios, como le dicen, fui yo. Mi familia, de parte de mi papá y de mi mamá, por mi boca, todos han escuchado el Evangelio. Así que ninguno es excusa. ¿Y sabe cuántos tíos míos, tías mías, familias mías me dijeron: Rafi, ¿dónde es que tú te reúnes que queremos ir? No ha ido ninguno, porque están comprometidos ¿con qué? Con las tradiciones. Pero ¿sabe qué, hermano? Y recuerdo que en el velorio de mi mamá, en las 9 noches, que me tocó a mí hablar, cayó un canto de aguacero que usted no se imagina y nadie pudo salir. Así que estuvieron allí 1 hora y media, los tuve yo escuchándome, 1 hora y media. Eso era mi casa porque es herencia mía. 1 hora y media. Y cuando yo terminé, hasta las tías mías que me abrazaban y me besaban, ¿sabe qué? La mano me dieron. Y ahí, ¿qué te pasó? Porque la verdad duele. Porque la verdad duele cuando se habla. Y cuando se habla la verdad que duele, se está hablando del amor de Dios, hermano. Porque a ninguno le dije yo que iba para el infierno. Le dije a todos cuán grande es el amor de Dios, hermano. Cuán grande es el amor de Dios. Y ellos 1, 2, 3, 4, 5 veces escucharon, hermano. Así que no hay excusa, hermano. ¿Por qué? Porque ese es nuestro compromiso, hermano. Ese es nuestro compromiso, amados en el Señor. Eso demuestra, hermano, eso demuestra que ciertamente, hermano, le hemos conocido. Cuando nosotros sentimos, hermano, que somos responsables delante de Dios, porque Dios nos ha entregado algo maravilloso, que debemos dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Porque no se necesita ser un ducho en la Escritura, un doctor en la Escritura, para decirle a una persona cuánto Dios te ama. Y cuando usted le dice a esa persona cuánto Dios le ama, ¿a dónde va a mirar? ¿Hacia el vacío? Va a mirar hacia usted. Va a mirar hacia usted. De la misma manera, amados en el Señor, que la Biblia habla en Colosenses de la plenitud de aquel que todo lo llena. Dios ha puesto en nosotros algo de Él. Algo de Él. Y a Pedro le dijeron: tú eres uno de ellos, aunque lo negó. Tú andabas con Él, hermano. Entonces, en 1 de Juan 4:16, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, en Él,
permanece en Dios y Dios en él. Por eso el Señor decía que el que pone la mano en el arado y mira atrás no agradará a mi alma. Porque el ser humano por naturaleza es un ser amoroso. Necesita dar, recibir amor. Hermano, ¿cuánto necesitábamos nosotros? ¿Cuánto necesitamos nosotros, hermano? ¿Cuánto cuando atravesamos, hermano, por una situación, hermano, y vemos, hermano, que gracias al Señor, hermano, que una de las congregaciones que menos sufrió el impacto del COVID fue Vega Alta. Yo no sé si ustedes han sabido de cuántos hermanos, aún en Estados Unidos, aprovecharon el COVID. ¿Sabe para qué? Para irse. Y ponían la excusa. Pero ¿sabe qué? ¿A dónde iban? Iban al supermercado. Ah, porque el COVID solamente lo había ¿dónde? En la reunión de los santos. Iban al supermercado. Si tenían que ir al médico, iban a todos lados, hermano. Iban a todos lados. Pero cuando se trataba de ir al servicio, no, que me lo den por Facebook. No, que me lo den. Claro, ¿por qué? Porque estaba en la zona cómoda y no quería salir, hermano. Entonces eso hizo más daño que bien, hermano. Porque ahí está la prueba, hermano, del amor grandioso de nuestro Dios. Porque el COVID no mata a nadie, amados en el Señor. El hombre muere, ¿sabe por qué? Porque los días del hombre están ordenados por Dios. Por eso en el libro de Hechos, el capítulo 17, verso 30, Pablo le dijo a los atenienses: Dios, pasando por alto los tiempos de esta ignorancia, manda a los hombres en todo lugar que se arrepientan por cuanto establecido un día. Hermano, ninguna enfermedad mata a nadie. La enfermedad lo que hace es que quita calidad de vida. Pero el hombre muere, hermano, porque la vida y la muerte está en las manos de Dios. Su día y el mío está en las manos de Dios. No es antes, no es después. No es antes ni es después, amados en el Señor. La tía de mi esposa, la más pequeña, en un accidente aéreo, falleció saliendo de Puerto Rico. Eso fue en el 60 y algo. Y la persona que cayó al lado de ella le dijo: tienes que quitarte la ropa para poder nadar. Y él le dijo a su papá, al abuelo de Ruth, que él sintió, porque como él la conocía, él la tenía aguantada, y él dijo que él sintió cuando algo la aló, y él siguió nadando. Y usted dice, ¿se cayó el avión? ¿Es para qué? Para que todos mueran, ¿verdad que sí? Pero no era el día de él, porque si a él le toca ese día, él hubiera muerto, amados en el Señor. Así que entonces los días del hombre están contados, hermano. Jacob, cuando fue a Egipto, dijo que estos son los días que Dios me ha dado. Sean muchos, sean pocos, fueron los que Él me dio. Y por eso entonces debemos de aprovechar al máximo el amor de Dios para poder compartir, hermano, poder compartir ese gran amor que Dios tiene para con nosotros. Por eso Dios tiene misericordia con el hombre. Fíjese bien, hermano, en Jeremías el capítulo 31, dijo Dios, para ir alineándonos para terminar: en aquel tiempo, dice Jehová, yo seré por Dios a todas las familias de Israel, y ellas me serán a mí por pueblo. Así ha dicho Jehová: el pueblo que escapó de la espada halló gracias en el desierto, cuando Israel iba en busca de reposo. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia, hermano. Así que entonces, hermano,
Dios es compasivo. Dios es compasivo. Y no retarda su promesa para con sus hijos. El amor busca dar. ¿Y qué dio Él por nosotros? Su vida. Entregó su vida por nosotros. Por eso, hermano, uno de los versículos más maravillosos que aparece en la Escritura, Juan, Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. Hermano, porque si Cristo no hubiera muerto, ¿quién hubiese podido decir que Dios es amor? Por eso lo que no tenemos no lo damos, pero lo que tenemos es necesario que podamos compartirlo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso el Señor deja las 99 ovejas y va en busca de aquella que se ha descarriado. Amados en el Señor, porque mi vida, dijo el Señor, pongo por mis ovejas, porque ellas oyen mi voz y me siguen. Amados en el Señor. Así que para terminar, Romanos el capítulo 5 y el versículo 5 dice: y la esperanza no avergüenza. ¿Sabe por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Tenemos que buscar dar para poder recibir. Si no damos, no podemos recibir. Que Dios les bendiga, hermano, que la paz del Señor sea con todos y cada uno de nosotros. Así que entonces, hasta el domingo, con el favor de nuestro Dios.